hay cosas que no son oficiales, pero que en realidad pasaron. O cosas que no son conocidos por todos. Y eso te lo vamos a contar en Chimentos de la Historia. Raíz profunda, no. Dentro de los Chimentos de la Historia comenzamos por el capítulo musical. El núcleo fundacional del rock nacional argentino lo conforman, como ya lo dije en un par de oportunidades, más que nada Los Gatos, Almendra y Manal. A partir de ellos se ramificaron diferentes vertientes que fueron evolucionando hasta hoy en día. Sin embargo, en esa primera época existieron en la periferia otros grupos que, por su corta existencia, su nulo éxito comercial o simplemente por no haberse formado dentro de la ciudad de Buenos Aires, quedaron relegados de su estatus de pioneros. Uno de ellos era Box Day, que nació en Quilmes en 1967 bajo el nombre de Match 4, con Ricardo Soule y Juan Carlos Yodi Godoy en voces y guitarra, Willy Quiroga en bajo y voz y Rubén Basualto en batería. Al igual que muchas bandas de esa época, empezaron cantando en inglés, primero versiones y luego composiciones propias. Fue Luis Alberto Spinetta el que los convenció de cantar en español. Se sumaron a Mandioca, donde sacaron su primer simple, el Azúcar Amarga de un lado y Quiero Ser del otro, y su álbum debut, Caliente, que tiene el clásico Presente el momento en el que estás. Las canciones de Caliente tienen una estructura irregular influenciada por la banda de rock psicodélico y blues de aquella época. La crítica calificó ese sonido como rock suburbano solo porque Box Day eran de zona sur. Presente fue un éxito inesperado y la banda decidió capitalizarlo con un segundo álbum, pero mucho más ambicioso. La Biblia fue el primer álbum conceptual del rock argentino. Y por esas casualidades del destino lo hizo una banda cuyo nombre significa la voz de Dios, Box Day, aunque ninguno de sus integrantes era muy creyente. La idea fue de Ricardo Soule, cuyo único acercamiento al cristianismo fue haber tomado la comunión y la confirmación cuando era chico. Luego de compartirla con sus compañeros durante un viaje en colectivo, se la llevaron a Jorge Álvarez, que se mostró muy atraído por la propuesta. Inspirado en la misa criolla de Ariel Ramírez del 64, el fundador de Mandioca tenía en su cabeza desarrollar el concepto de la misa latinoamericana, pero en clave rock. Adaptar las Sagradas Escrituras a un álbum de rock fue un desafío arduo que tomó 8 meses y que requirió el aporte de todos los miembros de Box Day. El desgaste y las tensiones fueron tan grandes que Yodi Godoy terminó dando un portazo y nunca llegó a participar de las presentaciones en vivo del álbum. De ahí en más, el grupo continuó su carrera como trío y el guitarrista se alejó de la música hasta la década del 2000. El álbum se gestó durante el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Argentina, con Roberto Leviston a cargo del Poder Ejecutivo, a punto de ser desplazado por otro militar, Alejandro Lanuse. Las autoridades eclesiásticas tenían muchísimo poder, por lo que para evitar la censura, Box Day llevó los textos de las canciones de la Biblia al arzobispado para su evaluación. Fueron recibidos por el Monseñor Emilio Teodoro Gracelli, secretario de la Vicaría Castrense, que tras leer la letra de Génesis le dijo a Soule: a mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios, y vos, apenas con un silogismo, lo conseguiste. Como representante de la iglesia escribió una carta en la que recomendaba a la juventud escuchar el álbum. Mandioca decidió incluir la misiva en los primeros 500 ejemplares de larga duración para mostrar públicamente que la Biblia tenía la venia de la iglesia y así disipar cualquier polémica que pudiera generar en los sectores más religiosos. La Biblia fue sin duda un hito de la música popular argentina, un trabajo complejo que estuvo a la altura de lo que se había propuesto y que adquirió una trascendencia que se coló en todos los ámbitos, desde los campamentos hasta los servicios religiosos.
Además demostró que el rock local podía ser tan pretencioso como el anglosajón y producir discos de la misma calidad. Contra todos los pronósticos fueron 4 músicos suburbanos los que le dieron al rock nacional el envión que necesitaba para dejar de ser un movimiento musical incipiente y demostrar que no era una moda pasajera, sino que había llegado para transformarlo todo. Hoy, a más de 50 años de su aparición, sigue generando el mismo impacto que toda obra universal y en cada escucha ofrece algo nuevo por descubrir. Pero esto es un breve resumen de este tema en el capítulo musical de Chimentos de la Historia.